estamos. Bueno, estamos Buenísimo. conversando con Nacho Caracciolo o Caracciolo, nunca sé cómo se dice tu apellido, Nachito, Caracciolo noruego. o Caracciolo, como prefieras en castellano o en italiano. Nacho, yo te tengo, digamos, nos conocimos hace muchos años en un cowork que era Área 3 ahí en la calle Malavia, donde ahora está funcionando un Starbucks adelante. Es un lugar conocido, pues estuvo NextTP de Arrieta ahí también, metido al lado. Ujú. Eh, y vine a hacer Evolutia, o Volutia, no sé cómo le decís. Y te tengo muy identificado con el tema de OKRs. Y me acordé mucho de vos, porque en el 2018 yo tuve un pase por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el proyecto de urbanización del barrio 31 y Sí, estaban con la metodología OKRs. Entonces, mirá que bueno. hay, hay un montón de, digamos, de agua debajo del puente de este tema. Sí. Entonces, primero me gustaría que te presentes y después que me cuentes un poco cuál es tu concepto sobre OKRs y cómo lo utilizan las pymes, ¿no? Buenísimo. Bueno, Nacho Caracciolo, como bien me presentó Gaby, a ver, soy un ingeniero industrial, MBA, con mucha experiencia en la vida corporativa. Fui director de consultoría de Deloitte, viviendo en distintas partes del mundo, como Múnich, Londres, Varsovia, New York, Fort Lauderdale, San Pablo también en la región, muchas ciudades de Argentina, Córdoba, Buenos Aires, y también mucha experiencia en el mundo PYME, porque con mi hermano Nicolás, que también lo conoces, fuimos socios de su empresa de diseño digital. Y bueno, hace ya 5 o 6 años ayuda a empresarios PYME en todo lo que son procesos, ¿no? Y dentro de esto está el tema de OKRs, que es, a ver, para los que no conocen, OKRs es un sistema de gestión por objetivos, ¿no? Es decir, ya Peter Drucker en 1960 introdujo el concepto de que conviene gestionar por objetivos. En vez de hacer una revisión de las tareas del día a día, lo ideal es decir, bueno, hacia dónde queremos ir y después que cada persona vea la forma de llegar a ese lugar. Y después lo único que se hace es verificar si estamos llegando o no y qué hacemos si no llegamos. Ese sistema que sugirió Peter Drucker en el 1960 fue evolucionando hasta llegar hoy día a la última versión, que es justamente OKRs, que es una sigla, ¿no? Que es O de Objectives, que es objetivos en inglés, y KR o Key Result, que es resultados clave en inglés. Entonces es una metodología que une las dos cosas, ¿no? Los objetivos y los resultados clave. Se hizo conocida porque Google lo usó desde que eran 30 personas hoy día lo sigue usando. Así que nada, un montón de empresas lo fueron adoptando, multinacionales y pymes también. Muchísimas pymes usan este sistema para gestionar sus equipos, para poner foco, para ocuparse de lo más importante, estar bien comunicados. Así que bueno, en resumidas cuentas es eso, ¿no? Nacho, vos pasaste por una de las más grandes consultoras del mundo que te dio una perspectiva global de los negocios y ahora estás, como decías vos recién, hace 5 o 6 años en el hermoso y florido y colorido mundo pyme. Digamos, ¿qué aprendizajes tenés o a qué conclusiones llegaste parciales, ¿no? Yo digo que siempre uno cuando llega a conclusiones son conclusiones ahora, que Sí. perfectamente podrían cambiar en un futuro. Este, ¿qué aprendizaje tuviste en que rescatas de lo que, digamos, del mundo corporativo y cómo los aplicaste, digamos, al mundo pyme, ¿no? Bueno, primero, mi primer salto del mundo corporativo al mundo pyme fue la transición que hice desde dejar Deloitte y trabajar con mi hermano en una pyme chiquita, ¿no es cierto? Y lo primero que traté de hacer fue aplicar todas las herramientas que traía del mundo corporativo a una pyme y me di un encontronazo porque lo primero que me di cuenta es que esas herramientas estaban sobredimensionadas para lo que necesita una pyme, ¿sí? Entonces, el costo de diseñar e implementar esas herramientas era demasiado alto para el beneficio, con lo cual lo que hice fue adaptar esas herramientas y modificarlas para que sirviera para una pyme. Entonces, nada, procesos que quizá eran demasiado complejos los simplifiqué para que funcionaran en una pyme. Entonces, esa fue la primera conclusión. La primera conclusión fue que la herramienta que implementaríamos en una multinacional hay que simplificarla para una pyme. La segunda conclusión
no solamente en esta experiencia, sino en todas las experiencias que tengo, ya ayudé a más de 60 empresas, es que la pyme a medida que va creciendo, va vendiendo más, va generando más negocios, también va creciendo su estructura, ¿no? Va contratando más gente, los equipos empiezan a crecer. Y lo que pasa cuando empieza ese aumento de estructura es que necesitan otros procedimientos, otras metodologías, otros procesos para que eso siga funcionando, ¿no? Entonces, claramente, las empresas pyme necesitan sacar de esas multinacionales ejemplos de, bueno, cómo trabajan las multinacionales, qué herramientas aplican, y es clave eso, ¿no? Utilizar esas herramientas, pero como te decía antes, de forma simplificada. Es interesante porque me imagino que el tema de simplificar cosas, que algo de experiencia tengo en el punto de vista de comunicación, pero en procesos me suena bastante, bastante difícil porque, bueno, una cosa es un proceso de una compañía que tiene 3.000 empleados y otra cosa es un proceso de una compañía que tiene, no sé, 200 empleados y que sobre todo tiene una cultura muy verticalista hacia el dueño, ¿no? Que es lo que suele pasar en una pyme, donde, digamos, los fundadores tienen mucho incidencia sobre la cultura de la compañía y los mandos medios, no todas las veces o no en todos los casos, están preparados para adoptar un enfoque más sistémico, más de procesos. ¿Con qué desafíos te encontrás a la hora de implementar, o los encuentran las pymes en tu experiencia a la hora de implementar estos procesos de OKRs? Bueno, a ver, en primer lugar, es como que lo primero que vos ves es que cuando un dueño te llama por OKRs o para organizar la empresa es porque necesita eso justamente, ¿no? Llega un momento que después de crecer mucho, eh, están trabajando 12 horas por día, digamos, todo depende de ellos, todas las decisiones pasan por ellos y llega un punto en donde la empresa no es sustentable si seguimos trabajando desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de que las grandes decisiones y otras que no son tan importantes siguen pasando por el dueño. Entonces ahí el dueño dice, bueno, ya no me da más el cuero, quiero un equilibrio en mi vida personal, quiero no solamente trabajar en la empresa, sino disfrutar relajado, estar de vacaciones y que nadie me llame. Entonces ahí es cuando se da cuenta, bueno, algo tiene que cambiar. Entonces, lo primero es lo que tiene sentido, ¿no? Es decir, bueno, tiene sentido que toda la empresa defina cuál es el objetivo al cual vamos a ir, que todos nos alineemos, que cada uno desde su lugar aporte y defina sus propios objetivos. Y tiene sentido porque simplifica muchísimo. O sea, si todos sabemos hacia dónde va la empresa, si todos sabemos hacia dónde va mi área y hacia dónde va cada una de las personas, es muchísimo más fácil trabajar y comunicarse y resolver problemas. Entonces, eso es lo más simple. Es, bueno, definir hacia dónde queremos ir. Después viene la segunda parte, es cómo llegamos a ese lugar, cómo hacemos para cumplir con todos los objetivos que nos propusimos. Y ahí es donde eh, empiezan a haber cambios, ¿no? Y cambios sustanciales dentro de la empresa y dentro de cada persona, porque cada persona está acostumbrada a hacer las cosas de una determinada forma y ahora se tiene que hacer, o sea, se tiene que acostumbrar a hacer las cosas de otra forma distinta, ¿no es cierto? Si antes este problema íbamos y le preguntábamos al dueño, ahora no le vamos a preguntar al dueño, vamos a buscar la forma de resolverlo nosotros. Pero eso implica que tengas nuevas capacidades, que hagas las cosas de forma distinta, que asumas más riesgo, que el dueño te deje asumir más riesgo, que estemos preparados a que al principio a lo mejor nos vaya un poco peor, porque estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas, pero eso es necesario para que después nos vaya mejor. Entonces es como si te dijera, bueno, andar en bicicletas con rueditas, ¿no? Bueno, ahora quiero andar sin rueditas. Perfecto, nos sacamos las rueditas, pero eso implica que tengas que aprender a andar de una forma distinta y que a lo mejor te des un golpe al principio, pero después vas a estar mejor. Entonces, eso es lo que normalmente veo que pasa. Es interesante la analogía de la bicicleta con rueditas y sin rueditas. Este, eh, en mi experiencia trabajando con pequeñas y medianas empresas, suele pasar donde uno le dice al cliente esto mismo que decís vos, ¿no? Tomás la decisión, estás en un estado
Y no siempre es hacia arriba el progreso, ¿no? No siempre es escalonado y va a ir mejor. Es más, probablemente vaya peor. Es como ir al gimnasio, ¿no? Si no vas al gimnasio mucho tiempo y te mandás y decís, bueno, vamos al gimnasio, ahora sí voy a tener estado físico, y te mandás y los primeros 2 semanas, al mes, 2 meses, no están tan bueno ir al gimnasio, te duelen músculos que no sabías que tenías en el cuerpo y no la estarías pasando muy bien. Pero obviamente todo ese camino hacia un objetivo tiene sus lados buenos y calculo también muchos lados malos. La pregunta que te quiero hacer es, estimo que no todos sobreviven hacia eso. Es decir, bueno, tengo la necesidad, quiero profesionalizar, etcétera. Voy hacia ahí y por ahí el camino no es del todo fácil. Y hay gente que renuncia y te deja en el medio del medio del caballo, digamos, el caballo en el medio del río, o generalmente se suele terminar el proceso. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso de gestionar con OKRs a estas compañías? Lo importante de esto es la convicción que tenés y la motivación que tenés para ir adelante, ¿sí? Es como el ejemplo que acabas de decir de quiero ir al gimnasio, ¿no? La pregunta es, bueno, quiero ir al gimnasio ¿por qué? ¿Sí? Porque me quiero sacar una selfie más flaco, es una cosa. Si quiero ir al gimnasio porque quiero tener salud y estar bien y vivir más años, quizá la motivación es distinta. Entonces, acá lo que noto es que todo depende de la motivación que tenga el dueño y, bueno, el equipo de líderes en ir hacia adelante. Si hay una motivación fuerte, es muchísimo más fácil avanzar y nada, digamos, lo único que haces es regular el proceso para que no sea, o sea, regulás cuán arduo es el proceso con la definición de objetivos. Te pondrás objetivos más desafiantes o un poco menos desafiantes. Si vos querés asegurarte que vas a atravesar ese proceso y vas a seguir el resto de tu vida corporativa con OKRs, lo único que haces es bajas un poquito el nivel de objetivos para que no sea tan desafiante y que lo puedas seguir manejando. Entonces lo regulas por ese lado. Eh, eh, sí, hay un par de casos de empresas que a lo mejor avanzaron, te diría uno o dos, pero fue porque no estaba claro esa motivación de por qué hacemos lo que hacemos y generalmente vino por una motivación secundaria. Pero en general, si vos decís, che, como empresa quiero ir hacia adelante, quiero organizarme, quiero estar mejor, esa motivación está y el proceso siempre avanza. El tiempo, yo lo que recomiendo es que no sea menos de 5 meses, ¿no? Tomarse 2 meses para la definición de objetivos y 3 meses para el seguimiento, que es una parte crucial en este proceso. O sea, muchas veces uno piensa, bueno, ponerse objetivos es fácil. La verdad es que bien puestos esos objetivos no es tan fácil el proceso, por eso digo que en 2 meses lo vas a hacer bien. Y la segunda parte que es crucial, que es hacer el seguimiento. Es decir, íbamos a ir para este lugar, asegurémonos que estamos llegando. ¿Y qué hacemos cuando nos desviamos? ¿Cierto? Cuando dijimos que íbamos a ir al gimnasio 3 veces por semana y estamos yendo una. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer para volver a ir 3 veces por semana y tomar las acciones correctivas? Entonces, te diría que mínimo esos 5 meses como para tener una idea de cómo es el proceso. Después, si lo querés adaptar a tu ADN y decir, bueno, yo ya estoy gestionando con OKR, si voy a estar el resto de mi vida usando gestión por objetivos, y te diría que convendría hacer 9 meses, un año, no a través de consultoría, digamos, pero sí asegurarte de que ese proceso lo vas a seguir haciendo durante ese tiempo, porque pensá que cualquier hábito lo que necesita es tiempo, ¿no? O sea, ya sea ir al gimnasio, ya sea lo que sea, necesitas tiempo para asimilar ese proceso y que sea parte de tu rutina diaria. Entonces, recomiendo que mínimamente estés un año haciendo esto como para asegurarte de que ya forma parte de tu ADN. Nacho, digamos, vos, como todo proceso, digamos, serio de implementar cualquier tipo de proceso lleva su tiempo de gestación y de adaptación a la cultura de cada compañía y obviamente, como decís vos, hacia cómo meter los objetivos, ¿no? Porque hay objetivos y objetivos. Una cosa es, quiero, no sé, ser el líder en mi segmento y otra cosa es quiero ser el líder en América Latina y otra cosa es quiero ser el líder mundial, ¿no? O Claro, sea, dependerá qué tan ambiciosos son esos objetivos. sí. Lo que te quiero preguntar es, en tu experiencia, cuando un cliente pasa por este proceso, ¿no? De ir hacia este modelo,
de gestión. Sí. ¿Cómo estaban y qué resultados alcanzaron? O sea, ¿alcanzaron los objetivos? ¿Los superaron? O sea, ¿qué te dicen los managers cuando atraviesan todo este proceso? ¿Con qué te encontraste? A ver, generalmente es una satisfacción grande, ¿no? En el sentido de decir, yo antes no podía hacer esto y ahora lo puedo hacer. Con todo el esfuerzo que eso implica y como decimos, ¿no? Todas las cosas que hay que hacer para que eso suceda, pero la sensación al final es de satisfacción, de decir, bueno, lo pude hacer. Te doy un ejemplo concreto. Una persona con la cual me decía, yo quise hacer objetivos y durante 2 años lo intentamos hacer y al final empezamos a hacer algo, pero los objetivos del año recién los teníamos definidos para marzo o principio de abril del año siguiente, ¿no? Y ese era un requisito concreto de un proyecto, ¿no? En lo cual yo prometí, no, lo vas a tener el 31 de diciembre, vas a tener definidos los objetivos del año siguiente, ¿sí? Y lo obtuvimos. Entonces, imagínate, para una organización, decir, pude hacer eso. Yo antes no podía tenerlos definidos, los objetivos antes de marzo, y ahora los tuve el 31 de diciembre, para el 1 de enero empezar a gestionar. Ese es un cambio importante. Cambio de relacionamiento entre los equipos. Por ejemplo, equipos que antes no se hablaban entre ellos o se hablaban poco y empezar a trabajar de forma colaborativa, ¿no? Entonces ahí vemos o veo que, por ejemplo, lo que me dicen es, está buenísimo porque ahora yo me estoy enterando qué es lo que pasa en otras áreas de la empresa que antes no me enteraba, gracias a esto. Entonces, ese es el tipo de feedback que me dan. Ahora, una pregunta. ¿Esto aplica a cualquier tipo de compañía? ¿Se tiene que contar con sistemas específicos? ¿O es un trabajo que tiene que ver más con los managers y no tanto con la tecnología que tenga y soporte tu compañía o la dificultad? No pienso quizás en una compañía que por ahí es industrial y tiene la fábrica en una región y las oficinas administrativas en otra, o en un Sí. retail que tenga 15 y 20 sucursales con una casa central, ¿no? Digamos, y dispersión en el territorio. ¿Cuáles son los requisitos para que esto salga bien? Mira, no hay ninguna limitación en tipo de industria, no hay limitación en tamaño de empresa, no hay limitación en diversidad geográfica. Vos pensás que este mismo sistema lo utiliza una multinacional como Google, lo utilizan empresas más chicas, lo utilizan pymes y hasta lo podés utilizar a nivel individual. O sea, el mismo sistema lo podés utilizar vos o uno a nivel hasta personal, ni siquiera en el negocio. O sea, es más, yo tengo OKRs personales para mí, independientemente del negocio. Entonces, el mismo esquema del sistema se puede utilizar para distintos niveles. Cuando hablas de regionalización es re interesante lo que decís, ¿no? O sea, si tengo dispersión geográfica, ¿puedo usar OKRs? Y yo te diría que es al revés. Si tenés dispersión geográfica, te recomiendo que uses OKRs porque es una forma justamente de organizar toda esa dispersión que tenés en algo muy concreto, ¿no? Independientemente de si estoy acá, allá, si trabajo de forma remota o si trabajamos todos juntos, si están claros los objetivos, eso es lo importante. Después vemos cómo hacemos para que eso funcione, ¿no? Y después mencionaste el tema de sistemas, si hace falta algún sistema. Por lo general, te diría, ni siquiera te preocupes al principio del sistema. O sea, con una planilla Excel o un Google Sheet, ya podríamos empezar a generar OKRs corporativos y, te diría, a nivel directivo, de las grandes áreas directivas o gerenciales que tenga una empresa. Ahora, si vos tenés una empresa y a lo largo del tiempo querés seguir sumando colaboradores dentro del sistema y a lo mejor tenés, no sé, 200 colaboradores trabajando con OKRs, y ahí sí te recomendaría que utilices alguna herramienta que fue diseñada específicamente para esto. ¿Por qué? Porque te va a permitir visualmente ver cómo es el linkeo entre los objetivos corporativos y el de cada área y cada individuo de forma gráfica, que está muy bueno. Y después es muy fácil hacer el seguimiento. En ese caso sí te diría, conviene hacer un upgrade para una herramienta específica. Pero al principio, con una planilla Excel, un Google Sheet es suficiente. La última pregunta, Nacho. Trabajaste con varios compañías y empresarios pyme.
Y viste que uno, cuando tiene un área de expertise determinada, digamos, ve una parte de la película, ¿no? O sea, en tu caso es el OKR que te permite tener quizás una versión más holística por el tipo de proceso que es. En mi caso, digamos, como me dedico a temas de profesionalización comercial, veo otras cosas. Eh, y generalmente, digamos, en mi aprendizaje de hablar con estos líderes, uno aprende mucho como externo, ¿no? Como proveedor. ¿Cuáles son los aprendizajes que fuiste con una idea determinada y de pronto aprendiste algo de interactuar con este tipo de emprendedores? Está buenísima la pregunta, me encanta. Y no por haber ido con una idea predeterminada, pero el hecho de trabajar con pymes, con dueños de pymes, con gente que sacó un negocio de cero y lo transformó en algo increíble, ¿no? Es una empresa que genera valor, que le da valor a un montón de personas, a sus clientes, que le da trabajo a un montón de gente, ¿no? Y, y yo sinceramente tengo mucha admiración por esa gente, porque tienen un nivel de visión, un nivel de aversión al riesgo que, digamos, no es fácil de tener, porque toman riesgo permanentemente, porque son personas que generan y hacen y les gusta hacer y generar cosas. Entonces, te diría el mayor aprendizaje que tenga, no por un tema de expectativas, sino por el hecho de decir, wow, yo viniendo del mundo corporativo, al principio era como que estaba toda una estructura ya dada, ¿no es cierto? Entonces, dentro del mundo corporativo, una entra dentro de un lugar que más o menos ya está armado y tiene que cumplir un rol dentro de esa área. Pero al ver lo que generaron estas personas de cero, y que fueron construidas de cero por ellos, me genera mucha admiración. Y es eso, ese es el aprendizaje que yo saco, ¿no? El hecho de decir, qué bueno que se pueden hacer tantas cosas. Y eso, es más, me genera mucha motivación para, ya sea dentro de mi negocio o para cualquier persona que esté escuchando, el hecho de decir, está genial generar cosas y construir cosas de la nada, porque es buenísimo ese proceso y es buenísimo el resultado.